Evidentemente en los últimos días, las últimas semanas, y como lo hemos reseñado en Mirada Semanal la semana pasada, pues el contencioso entre Venezuela y Guyana pues sigue dando de qué hablar, sigue siendo uno de de los elementos más importantes también de la prensa. Sin embargo, pues me gustaría un poco también evaluar, la semana pasada hicimos algunas evaluaciones y consideraciones. No sabíamos pues lo que depararía el referendo consultivo que se realizó el pasado domingo. Sin embargo, pues hemos visto que en los últimos días la cantidad de noticias y de reacciones que han generado por parte de decisiones de carácter meramente unilateral que ha asumido Venezuela, en la que, bueno, ya diseña un nuevo mapa oficial, ya la región del Esequibo tiene una nueva integración prácticamente en el papel, ¿no? Y que ciertamente, pues esto no ha dejado indiferente ni a los países de la región, ni tampoco a los países que están directamente interpelados en estas relaciones tan tensas entre Guyana y Venezuela. Sin embargo, me gustaría un poco su apreciación, porque claro, hemos visto cómo la beligerancia en el caso de Venezuela, pues incluyendo a las Fuerzas Armadas, incluyendo también un despliegue de la administración pública para empezar a cedular a personas que eventualmente tengan residentes de esta zona en reclamación. Y bueno, pareciera pues que los acontecimientos se han acelerado de una forma bastante, digamos, con una mayor capacidad de tensión sobre esta zona en reclamación. Me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, porque claro, la semana pasada teníamos esta perspectiva de lo ocurrido, pero claro, las cosas han ido incrementándose y escalando en los últimos días, ¿no te parece? La semana pasada estuvimos conversando sobre este tema en una reunión que estaba dirigida a venezolanos y hablamos de las sanciones y de la situación migratoria de los venezolanos. Y una de las preguntas que yo le hacía a un alto cargo del gobierno de los Estados Unidos que directamente tiene que ver con esta situación, yo le decía, ¿cuál es la alternativa a las sanciones? Porque el gobierno de Maduro puede en un momento dado decidir que el levantamiento de las sanciones no es más importante que su permanencia en el poder. Y justamente eso era lo que discutíamos, que hay un proceso de flexibilización, pero que definitivamente ellos estaban claros que si el gobierno de Maduro no cumplía con las condiciones entre las cuales estaba, y él lo mencionó en la reunión, eh, fue una reunión con Brian Nichols y Juan González, él lo mencionó en la reunión, para nosotros es clave que Venezuela libere a los presos políticos. Y hoy estamos viendo que no solamente hay más presos, esta semana tenemos más gente presa. Roberto Abdul es uno de los más recientes promovido a preso político. Él es el líder de Súmate. Pero es que además hay otra gente que está siendo perseguida, gente del partido de María Corina Machado. Entonces, no solamente está escalando la guerra verbal hacia la oposición. Es que esta movida, que para todos es simplemente una forma de él subir la apuesta desde el punto de vista electoral para galvanizar una base política muy mermada, pero es que además esto está generando conflictos con el gobierno de los Estados Unidos, que ayer mismo la embajada anunciaba que el Comando Sur iba a realizar unas prácticas que son usuales, Sí, pero ejercicios conjuntos, sí, sí. Ujú. eso es, en este momento es clave, y el secretario Blinken también lo ha dicho, que ellos van a apoyar a Guyana, que no hay ninguna duda. Entonces, ¿cómo queda esta situación de una negociación en ciernes para un proceso político que la aspiración es que sea transparente, mientras hay una amenaza, porque el presidente guyanés lo dijo, esto es una amenaza Claro, directa? nos referimos a Entonces, Irfan Ali, sí. y sumar la respuesta regional, Brasil moviendo tropas hacia la frontera porque ellos, por supuesto, están preocupados por las amenazas verbales. Lula dice que este no es el momento para escalar en el conflicto. Veamos qué dice Caricón al respecto. Claro. Entonces, Maduro se está metiendo en una situación
que lamentablemente el único perjudicado va a ser el pueblo venezolano, como siempre, No, ¿no? sin lugar a dudas, cuando uno hace la evaluación pues, de cuáles podrían ser la correlación de aliados y de alianzas de cada lado, pues evidentemente el escenario es muy desfavorable, a pesar de que, por supuesto, si uno hace el cálculo, pues en estrictamente lo que es el pie de batalla, pues evidentemente no se puede mirar esto en un plano estrictamente cuantitativo. Y sobre Ujú. todo, también me gustaría un poco también tu apreciación, Manolo, porque bueno, eh, sobre todo para el observador que quizás no está familiarizado con el caso venezolano, pues resulta rarísimo pues que un gobierno de las características del venezolano, que es una dictadura abierta, pues y que haga un referendo consultando este tipo de materias y que al día siguiente o el mismo día ya anuncie una cantidad de medidas, ¿no? En las cuales también destaca, por supuesto, situaciones tan difíciles de entender como que, bueno, la primera medida para se inventan además una cantidad importante de votos, ¿no? Casi 10 millones de votos que evidentemente no les acompaña. Y aparte de eso, pues ganan todas las preguntas que que ellos deciden y evidentemente van a hacer, independientemente de lo que resultara, iban a hacer, tenían claro lo que iban a hacer. Pero al día siguiente, acto seguido, pues anuncia meter presas a 14 personas, ¿no? Entonces, claro, su primera acción de celebración de su victoria, de su referendo, es meter presa a más gente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se entiende esto? Sobre todo, pues considerando también ese elemento geopolítico que acaba de mencionar Marisabel, Manolo. Entiendo que es una huida hacia adelante, pero en ese caso es una huida además hacia el vacío, ¿no? Hacia el precipicio, ¿no? El precedente lo dijimos la semana pasada, es Malvinas, un gobierno autoritario, no hizo un plebiscito, pero sí llenó la plaza pública, la Plaza de Mayo, en una manifestación que hay que recordar cómo la organizaron los militares argentinos para apoyar el salto hacia las Malvinas, ¿no? Y sabemos cómo terminó eso. Evidentemente son geográficamente, estamos hablando de cuestiones muy distintas, etcétera, pero el precedente es claro, es un gobierno autoritario que se agarra a una situación que supuestamente se puede manejar, manipular desde una perspectiva nacionalista, patriotera, etcétera, para, por un lado, distraer la atención, por otro lado, galvanizar la opinión pública en favor de esto. Yo creo que además esto último, tengo la sensación de que no se está dando en Venezuela, de que la gente en Venezuela es muy ajena a, por cierto, un territorio que hay que discutirlo, porque yo creo que Venezuela tiene muchos derechos en ese territorio desde la perspectiva del derecho internacional, desde la perspectiva de la descolonización, etcétera. Pero ese es otro asunto, ¿no? Y la otra cuestión está, como bien habéis dicho, en que ya el fiscal general Tarek Saab ya ha dicho que decir algo en contra de la posición del gobierno es traición y que por consiguiente cualquier opinión como la que nosotros estamos dando ahora mismo aquí, si estuviéramos en Venezuela, los tres seríamos sometidos a una corte por traición al Estado de los intereses del país. O sea que el tema por ese lado es serio, ¿no? También es serio que Venezuela precisamente no reconozca la Corte Internacional de Justicia, cuando, repito, tiene mucho que ganar en ese terreno. Me parece, sinceramente, un dislate. Hay que pensar que estamos hablando de 160.000 kilómetros cuadrados, que suponen los 2/3 de la actual Guyana, es decir, que Guyana perdería 2/3 de su territorio a cambio de qué, ¿no? O sea, ya digo, me parece que hay que seguirlo muy de cerca. Creo que esto puede generar, yo creo que una agilización de la resolución de la situación que vive hoy el venezolano y que es un tremendo error el que ha cometido el gobierno venezolano tomando esta decisión. Claro, evidentemente, pues no podemos dejar de lado, pues muchas veces lo que leíamos en su momento, pues con toda esta literatura sobre el tema de las transiciones y que siempre hay como a lo largo, pues sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, siempre ocurría un episodio, ¿no? Un episodio que Exacto. constituía como un parteaguas que podría desencadenar también, pues, una ruptura interna dentro de la coalición dominante y que precisamente, pues, esto
podría tener todas esas características, ¿no? Porque evidentemente también no hay que dejar de lado que en la zona por décadas, no estamos hablando nada más que esto ocurrió hace un par de semanas, sino que por décadas se han ido dando sistemáticas concesiones a empresas, no tan solo guyanesas, sino también ahí está involucrado capitales de ExxonMobil, ahí está Total, Repsol, Frontera, ahí están otras, la GES, está Schlumberger, o sea, hay empresas estadounidenses, también chinas, canadienses, francesas, británicas, etcétera, ¿no? Y evidentemente esto supondría pues una conmoción también en el plano económico, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente por la naturaleza de esta nueva escalada, pues evidentemente esto ha puesto sobre la mesa pues también el tema de, bueno, cómo gestionar ahora con esta beligerancia, ¿no? ¿Cuáles podrán ser las herramientas de la comunidad regional para hacer que este contencioso vuelva al tablero de las negociaciones, que precisamente en el caso venezolano, considerando pues su historial de patadas a la mesa, pues va a ser especialmente complicado, ¿no? Sobre todo cuando se le acaban también los recursos de carácter de capital político a nivel interno. Y bueno, evidentemente, pues, dada la gravedad de lo que está aconteciendo, vamos a seguir estando muy atentos a lo que ocurra en los próximos días y semanas. Si llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.